Una vez más en el programa Sabor Timbero, les saludo a Abdel desde Managua, Nicaragua. En esta ocasión vamos a conversar con un promotor cultural, investigador y escritor cubano. Hablamos de Ricardo Oropeza Fernández, quien a lo largo de los años se ha dedicado a investigar, a promocionar la música cubana. Entre sus libros más conocidos tenemos La Habana tiene su son, también está Chano Pozo, La leyenda, y recientemente sacó sus últimas dos obras disponibles en formato digital y en físico, Sones de mi Habana y Ignacio Piñero, el poeta del son. Para nosotros es un honor tenerlo en el programa Sabor Timbero. Bienvenido, Ricardo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, muchas felicidades y mucho éxito y salud para este nuevo año 2024. Bueno, y aquí estamos unos días por La Habana. Muchísimas gracias, Ricardo. Igualmente, feliz año nuevo para vos, para el pueblo cubano, para el pueblo del mundo y para nuestros seguidores. Para comenzar esta entrevista, queremos conocer quién es Ricardo Oropeza. Contanos un poco sobre vos. No, un profesor universitario, doctor en ciencias de la pedagogía, devenido en escritor sobre la música cubana, porque soy autor del enfoque didáctico para el desarrollo de la creatividad. Y bueno, esto es un área que comprende la ciencia, la pedagogía, la tecnología, la técnica y la cultura en general. Y entonces, a través de mi carrera, me gradué de profesor de tecnología, después de licenciado en educación y bueno, finalmente me gradué en doctor en ciencias pedagógicas en el área de creatividad. Y bueno, de joven fui tercero, guitarrista, dirigí mi sexteto Cuba Nueva, donde Fran, el matador Oropeza, hoy director del Sexteto Nacional Ignacio Piñeiro, mi hermano, lo vinculé a tocar el bongo. Y bueno, fui el coordinador de la Nueva Trova y parte de los inicios de la Nueva Trova en el año 72. Y bueno, ya después me dediqué a la pedagogía. Y en el año 2001-2002 decidí aplicar todo esto del desarrollo de la creatividad en la música por mi pasión por la música y entonces vine a trabajar, aplicar toda esta teoría del desarrollo de la creatividad en los individuos en la música y en particular, bueno, me vinculé inicialmente con la Orquesta América, la creadora de Cha-Cha-Cha, y bueno, posteriormente mi hermano asumió la dirección del Sexteto Nacional Ignacio Piñeiro y como promotor que me hice, investigador, etcétera, trabajé para la Real Ring Records de Suiza. Y bueno, y mi hermano, como decimos vulgarmente, me aló para el Sexteto Nacional, porque al asumir él la dirección, me dijo, bueno, ya yo estoy en el Sexteto, y me aló para el Sexteto Nacional, con el cual estuve trabajando hasta el 2021, desde el 2002 hasta el 2021, en que me jubilé de la música. Y bueno, ahora estoy como escritor independiente, investigador independiente y radicando en Canadá con mis nietos y mi familia, otra etapa de la vida. Pero bueno, como decimos en Cuba, me jubilé, pero no me retiré. Y entonces sigo manteniendo las neuronas intranquilas, moviendo, escribiendo y bueno, y apoyando a los artistas cubanos que a lo largo de 23 años he conocido, incluyendo esto, el Sexteto Nacional, que aunque me jubilé, oficialmente de la música, pero sigo apoyándolo en todo lo que me sea posible. En general, este es Ricardo Oropeza, un profesor amante de la música. Muchas gracias, Ricardo, por contarnos. Recientemente sacaste, como mencioné al principio, tu última dos obras, Sones de mi Habana y Ignacio Piñeiro, el poeta del son. Comencemos con Sones de mi Habana y luego con el libro del poeta del son. Contanos de qué se trata estas dos últimas obras tuyas. Bueno,
Sones de Mi Habana es una idea que me sugirió el gran musicólogo cubano, vivo aún, José Reyes Fortún, Pepe Reyes, miembro de la Academia de las Ciencias en Cuba como musicólogo, profesor y escritor e investigador, y trabaja en el Museo Nacional de la Música. Uno de los que digo yo, mis padrinos, de los que me han apoyado siempre desde el 2002 a la fecha a incursionar en la historia de las agrupaciones. Y bueno, él un día me dijo, se acerca los 500 años de la ciudad de La Habana, y estuve buscando algunos artículos que tú escribiste hace mucho tiempo atrás y no los encuentro en internet. Y me llamó la atención de que desde el 2002, 2003 hasta el 2012 yo había escrito más de 100 artículos en distintas web y páginas del mundo, sonfonía.com, Afro-Cuban Music, o sea, tanto en Europa como en distintos países, en Colombia, en distintos países escribí esos artículos, y me llamó la atención que al venir la pandemia, que uno tuvo más tiempo de encerrarse, me doy cuenta que muchos de esos artículos que yo había escrito, notas discográficas, artículos, análisis críticos sobre determinadas situaciones de la música, creadores, síntesis biográfica de algunos artistas que yo escribí, y veo que no eran posibles localizar. Pero bueno, yo tenía los originales en mi computadora. Y bueno, de todo eso hice una primera selección que son los artículos que agrupé. Y bueno, se le llamó Sones de Mi Habana, precisamente porque recoge tanto de la Orquesta América, del Septeto Nacional, de proyectos discográficos como, por ejemplo, Chala Cubana, que es un proyecto de jazz Cuba-Suiza que ya va por sus 20 años, y que yo fui el iniciador de ese proyecto con músicos hoy, que en aquel entonces que empezamos no eran muy conocidos, pero que hoy en día son imprescindibles en el jazz. Y bueno, agrupé estos artículos como tributo a los 500 años de la ciudad de La Habana. Producto de la pandemia no pudo salir en su momento, todo se atrasó, pero bueno, salió finalmente el 14 de noviembre ahora del 23 en el Museo de la Música. Tuve la oportunidad de, con la editorial Cuba Literaria, presentar Sones de Mi Habana 2 días antes de los 504 de la ciudad. Y bueno, lo interesante es que es una edición digital en EPUB, pero se puede bajar en la web de cubaliteraria.cu gratuitamente, porque es una editorial. Sí. O sea, usted pone www.cubaliteraria.cu y ahí usted va a poder buscarlo y bajarlo gratuitamente, porque es la editorial digital del Instituto Cubano del Libro, que es patrocinado por instituciones y por el gobierno. Entonces los autores y ellos nos podemos dar el lujo de regalar estos libros digital. Y bueno, Ignacio Piñeiro, el poeta del son, es un segundo libro que acabamos de presentar con Person, una editorial que se inició en Panamá, y también radica, tiene oficinas en Miami, y ya hacía como empezando la pandemia, me lo habían solicitado un libro para esta editorial, debido a que conocían mi trayectoria como escritor sobre estas cosas de la música. Y entonces yo me había quedado en mis archivos, en mi mente, me había quedado con muchas cosas sobre Ignacio Piñeiro como músico, que no pude poner en el libro La Habana tiene su son, en el 2012, porque bueno, la obra de Ignacio Piñeiro y de su Septeto Nacional es inmensa,
y tiene muchas aristas. Y entonces quise, por los 135 años del natalicio de Ignacio Piñeiro, que se cumplió el año pasado, con esta idea. Yo trabajo los libros 4 y 5 años antes. Yo no vivo de escribir, esto es un hobby para mí, es un parte de mi tiempo libre, nadie me paga por esto. Y bueno, tú puedes contactar con otros autores que muy pocas personas vivimos de escribir libros, y menos si es de música. Entonces, este libro lo estructuré desde que Piñeiro era niño hasta que falleció, con explicando y argumentando y demostrando por qué Ignacio Piñeiro desde 1928 fue conocido en Cuba como el poeta del son. Elio Orobio me había inspirado mucho antes de morir, diciéndome que, y está en el prólogo que él escribió de La Habana tiene su son, que Ignacio Piñeiro es el antes y el después en la música cubana. La música cubana era una cosa antes de Piñeiro y después de Piñeiro fue otra. Y bueno, ahí hago un recorrido del pensamiento musical, cómo fue Ignacio Piñeiro desde niño evolucionando en los coros infantiles de clave que se conocen, después en los coros de clave ya de adultos, donde él era decimista, poeta, y era un poeta popular. Después cómo él, con su talento creador, transformó esos coros que eran una copia de los orfeones españoles, pero con la música negra de Cuba y de los abacuá, como él los transformó de coros de clave en coros de guaguancó, porque introduce el guaguancó y todo. Después como él esa misma fórmula la introduce en su obra de la cancionística. ¿Por qué? Porque se conoce a Piñeiro como sonero y rumbero, pero nunca se destaca que Piñeiro fue hizo aportes a la cancionística cubana. Él compuso un solo bolero, pero creó un género que pertenece a la trova, a la cancionística, que es la clave abacuá o la marcha abacuá. Quien se la interpretó magistralmente entre muchos fue María Teresa Vera. Sí, María Teresa. Esa parte no se habla. Esa parte, hermano, no se habla de Piñeiro. Y Piñeiro fue un trovador porque creó la clave en ñañi. O sea, no hizo el bolero son solo. Él además aportó un género musical que ha trascendido en la cultura cubana. Y después cómo aplicó lo mismo que había hecho en la rumba, en las claves, en los coros de clave. Todo esto lo aplicó al son. Y por eso yo argumento por qué Ignacio Piñeiro es el creador del son. Porque Piñeiro es el padre del son, porque además de poeta, él fue el que le dio forma al género musical. Porque hoy en día se habla, se argumenta, se discute mucho que el son nació en el oriente de Cuba. Pero eso no es cierto, porque el ritmo de son no es lo mismo que el género del son. Ritmo de son no solamente había en Oriente, había en todo el archipiélago cubano, pero además ritmo de son hubo en toda la costa negra, donde se ligó con los españoles, incluso con la zona indígena. Fíjate, la franja va desde Nueva Orleans hasta la Tierra del Fuego. Toda esa zona era una zona de mezcla de ritmo, de sones. Tal es así que el reggae, ¿de dónde sale? De un ritmo de son. El tango argentino, ¿de dónde sale? De un ritmo de son. O sea, yo a través de los años y gracias a mis maestros que me han ayudado, he conformado este enfoque teórico que es novedoso, es nuevo. Porque cuando se dice el son nació en Oriente, bueno, pero ¿de qué tú estás hablando? ¿Del son como ritmo o del género del son? Entonces, como
te puedes dar cuenta en mi explicación, del ritmo del son pueden salir muchos géneros. Y uno de los géneros que salió del ritmo de son, que bueno, se le ha llamado de distintos nombres según la influencia musical en la zona negra donde se ha cultivado en todos estos países, etcétera, se le llamó son al ritmo tardíamente, pero esto llega a que en La Habana, Ignacio Piñeiro, con toda la mezcla esta de música abacuá, el formato de septetos, porque a cada género musical cuando cristaliza, cuando surge de diferentes ritmos o mezclas de ritmos, tiene un formato instrumental. Al danzón le corresponde la charanga, a la rumba la instrumentación de tambores con clave, bongo, y al son los septetos de son, sexteto de 6 integrantes, que después se convirtieron en septeto de 7 con la introducción de la trompeta. Entonces, y eso cristalizó en La Habana, no cristalizó en ningún lugar, ni en el Caribe, ni en toda la zona continental negra que te mencioné. Surgió en La Habana y eso lo cristalizó, le tocó cristalizarlo a Ignacio Piñeiro. Por eso sé que el libro el título de mi primer libro es La Habana tiene su son. Que yo no niego que no hay son en otras regiones del Caribe, en otras regiones de la Franja Negra de América Latina, pero con toda intención el son como género musical surge, cristaliza y se conforma en La Habana al calor de los septetos de sones. Primero eran sextetos y después septetos, y una fuerte influencia de la rumba y el abacuá, que fue la que Ignacio Piñeiro le pone. Entonces, este libro de Ignacio Piñeiro, El poeta del son, recoge toda esta historia como las letras más importantes de las canciones, porque el análisis de sus letras, de sus poesías, no caben en un libro, porque él es un autor de más de 300 sones y rumbas, y hoy en día se cantan rumbas que ni se sabe que eran de Piñeiro, porque él era prolífero. Entonces, este libro que recientemente acabo de presentar, precisamente recoge toda esta historia. Gracias, muchas gracias Ricardo por esta explicación sobre estas 2 últimas obras que, como él dijo, están disponibles en formato digital en Cuba Literaria, también en el sitio Amazon. Está también El poeta del son, ahí pueden comprarlo digitalmente, comprarlo en físico, cualquiera de las 2 versiones. Sí, Poeta del son. Hay 2 libros míos que están en Amazon. Ignacio Piñeiro, El poeta del son, que hace una semana se está vendiendo en Amazon, y el otro fue el que presenté en diciembre del 2021, que recoge la historia del cha-cha-cha y su verdadero creador, que se titula Yo soy el cha-cha-cha, Orquesta América, de Ninón Mondeja, que también puede ser adquirido ahí en Amazon. Gracias. Ricardo, ¿qué otros libros has escrito? También está el de Chano Pozo, ¿no? Sí, todo esto viene porque yo en el 2002 vengo a formar parte del Septeto Nacional Ignacio Piñeiro, y como promotor, como manager, necesitaba tener toda la historia en mi mano para poder vender correctamente el grupo, comercializarlo, saber cuál es su importancia, su historia. Y bueno, descubro, gracias a los músicos del septeto que en ese momento entraron ahí junto con mi hermano, el musicólogo Eli Orobio, el musicólogo José Reyes Fortún, el recién desaparecido
Radamés Giro, autor de la Enciclopedia de la Música Cubana, Sí, realmente. y también el recién desaparecido también Jesús Gómez Cairo. Estos, como digo yo, monstruos de la musicología cubana me incitaron a que, oye, hermano, muy bien, vienes a vender el Septeto Nacional, pero aquí no hay la historia, no se ha escrito. Aquí se sabe de Piñeiro, hay muchos artículos, hay documentales, pero un libro de Piñeiro no, entonces eso te va a tener que tocar a ti. Y en este vínculo, como Ignacio Piñeiro es una figura clave en la música cubana, como ya te dije, lo que hoy nosotros hacemos en Cuba, lo que hoy es la salsa, lo que hoy es la timba, todo eso se le debe a Ignacio Piñeiro, porque él fue el que hizo lo que podemos decir la era moderna de la música cubana. Y entonces Piñeiro tiene un fundamento abacuá. Piñeiro era de la potencia abacuá, Euforia en Común. Y como era tan popular, y los abacuá es una sociedad de socorro, de ayuda mutua, muchos y los más importantes músicos, estamos hablando no de ahora hay muchísimos, pero te estoy hablando de 1860 en lo adelante, la mayoría de los músicos negros, músicos, eran abacuá, la mayoría. Recientemente un libro que voy a sacar este año va entre estos músicos que eran abacuá, se van a sorprender que van a ver que Miguel Faíl, del creador de Danzón, era abacuá en Matanza. Entonces, en ese vínculo de la rumba, el son, el Septeto Nacional, y bueno, saltan figuras como Chano Pozo, saltan figuras que eran abacuá, saltan figuras como, no sé, muchos de ellos que eran abacuá. No quiero adelantar mucho para que el libro no pierda. Entonces, y me salta una figura que aunque no era abacuá, vivía el ambiente abacuá, que es Miguelito Valdés, Mr. Babalú. Y entonces, cuando yo terminé de escribir el libro y publicar La Habana tiene su son, que recoge la historia del Septeto Nacional y parte de la vida de Ignacio Piñeiro y parte de mi vida, porque lo llevé hasta el 85 aniversario y parte de la historia que yo cuento ahí del 2000 en adelante. Yo soy participante en los escenarios junto con el Septeto Nacional. Entonces, un amigo, hoy es amigo mío, pero en aquello era, como decimos, seguidor mío, que se llama Gabriel Díaz Más. Él es el dueño del Café Habana en Cartagena, uno de los bares más reconocidos en toda Colombia y está entre los 100 de la lista de los 100 en el mundo. Y me visitaba en esa época y empezamos a hacer amistad y me dijo, bueno, ya publicaste el libro La Habana tiene su son, ya en el 2012 eso era en el 2015, acaban de darte el Gran Premio Internacional de la Feria del Libro de Puerto Rico por tu investigación y por el libro, primer cubano que le dan ese premio en la Feria Internacional del Libro de Puerto Rico. ¿Y qué vas a escribir ahora? Digo, bueno, tengo varias ideas ahí, pero bueno, tú sabes que yo escribí este libro por el problema de vender el septeto. Me dijo, no, pero a ver, tú no has pensado en escribir, por ejemplo, de Miguelito Valdés. Digo yo, bueno, es que yo no sé si Miguelito Valdés tiene una historia tan interesante que me atrape. Y él me dijo, bueno, yo te puedo decir que sí tiene una vida importantísima. Pero bueno, yo te voy a facilitar parte de mi colección, fotos, discos, y mira a ver si te parece bien. No, es cuanto entré, porque uno sabía quién era Miguelito Valdés, Mr. Babalú y algunas cosillas, pero no sabía todo. Y entonces él fue el que me embulló, me dio ese impulso. Y bueno, por eso escribí el libro de Miguelito Valdés, La voz del tambor. Pero te digo esto
porque me preguntaste de Chano Pozo, y es que cuando yo empiezo a investigar, a buscar material, a buscar, indagar sobre todo lo de Miguelito Valdés, me salía Chano Pozo, y me salía Chano Pozo, a punto tal de que cuando yo terminé la primera versión del libro sobre Miguelito Valdés, era un libro que tenía como 500, casi 600 páginas, porque era paralelo Miguelito y Chano Pozo. Entonces, el mismo día que estábamos aquí y el profesor Pepe Reyes, musicólogo, me dijeron, no, este libro es un tremendo volumen, pero hay diferencias, tú mismo planteas que hay diferencia entre el pensamiento musical de Miguelito Valdés y el pensamiento musical de Chano Pozo. Entonces, como es tan grande, ese libro es tan gordo, tiene tantas páginas, tú deberías separarlo, porque al separarlo no es tan grande el libro y hay suficiente contenido para que los dos luzcan cada uno por su lado. Y bueno, lo separé, hice las valoraciones individuales, o sea, separé ese volumen, como decimos aquí, que era un buen volumen, bien gordo, casi 600 páginas. Y tuve la suerte que las personas que en una entrevista como esta que me hicieron en la televisión cubana, en la radio, mencioné que estaba concluyendo los dos libros, porque tuve que hacerlo paralelo, porque ya había trabajado eso paralelamente. Entonces, una editorial en Camagüey, en la ciudad de Camagüey, Acana, se interesó por el de Chano Pozo, no por el de Miguelito. Entonces, por la influencia y la repercusión que tuvo Chano Pozo en los Estados Unidos, en lo que hoy se llama el Latin Jazz, etcétera, y porque siempre se ha dicho que Chano Pozo es uno de los más grandes rumberos, y parece que es más conocido que Miguelito, y ellos me lo pidieron, pero yo no encontraba cuál era el título del libro ese de Chano Pozo. Y entonces, discutiendo para que me escribiera unas notas con José Reyes Fortún, Pepe Reyes, como se le conoce, el musicólogo, me dijo, no, esto está muy interesante, pero qué bueno que tú has podido aclarar muchas cosas que se han dicho de Chano Pozo, que tú demuestras que no son reales. Tú has enseñado el verdadero Chano Pozo, has hecho un análisis de su pensamiento musical. Porque te voy a decir algo. De Chano Pozo todos son oscuras leyendas. Sí. Y entonces yo dije, las oscuras leyendas de Chano Pozo. Dice, sí, todo eso. Qué bueno que tú has aclarado tantas cosas que se han dicho mal de Chano Pozo. Y yo dije, bueno, usted me acaba de dar el título. Debe ser las oscuras leyendas de Chano Pozo, porque si yo he desmentido todo lo que se ha dicho de Chano Pozo, entonces esto es las oscuras leyendas de Chano Pozo. Y así se publicó. Y bueno, y posteriormente Ediciones Cubanas, que me había sacado el primer libro de La Habana tiene su son, se enteró también que yo estaba haciendo ese libro y me lo pidieron. Y por eso que Ediciones Cubanas de Arte publica entonces mi libro Miguelito Valdés, La Voz del Tambor. Y bueno, por ahí van algunos de los libros que he escrito y sobre la música y los músicos en Cuba. Gracias, Ricardo, por compartirnos todos estos datos importantes. Ricardo, de todos tus libros, ¿cuál ha sido el que has tenido mayor reto de escribir y por qué? De todas las obras que has publicado, ¿cuál ha sido el más difícil, el que te ha costado más? El que hayas dicho, esto fue un reto y lo logré. Esa pregunta tuya, tú te estás riendo porque tú sabes que es difícil y es igual que a las mujeres no se le pregunta la edad. Entonces, como tú le decís cuál es el que más le gusta. Pero bueno, sí, eso tiene una respuesta. No te preocupes que te la voy a dar rápidamente. Sí, mira, a mí me tomó
escribir el libro de Ignacio Piñeiro, el primero que publiqué, 9 años. O sea, lo empecé en el 2002 y lo concluí en el 2011. O sea, y me demoré mucho porque, bueno, hasta hoy en día, 97 años, está vivo todavía el Septeto Nacional. Y Piñeiro tuvo una obra descomunal. Fíjate que es el segundo libro que escribo, El Poeta del Son, y todavía no he agotado. Hay para otro libro sobre Piñeiro y el Septeto Nacional. Lo que lamentablemente en nuestro país no se le da el lugar ni la importancia que tiene Ignacio Piñeiro, porque es tan grande, es tan obvio lo que hizo, que hoy en día se hacen proyectos de son y de rumba y ni se dan cuenta que de qué son y de qué rumba están hablando si no mencionan ni tan siquiera Ignacio Piñeiro. Pero eso pasa con los grandes, que muchas veces es tan obvio, es tan omnipresente que la gente, más la ignorancia de muchos músicos, porque en la escuela, en nuestros conservatorios, música popular cubana no se enseña, en la calle. Pero bueno, eso es otro tema. Y me fue difícil. Elio Orobio, el desaparecido Elio Orobio, tú sabes quién es Elio Orobio, uno de los más importantes musicólogos que perdimos lamentablemente. Desde que yo en el 2003 lo conocí y hablamos sobre el son, etcétera, porque yo fui a las fuentes, fui a buscar a los profesores que me hablaran, fui a entrevistar músicos viejos, fui a un solar donde se suponía que allí, o sea, me tomó 9 años y bueno, el prólogo de mi libro, tengo el honor de que Elio Orobio lo escribió, de La Habana tiene su son. Pero Elio Orobio me decía, mira, este libro es con calma, con cuidado, porque lo que tú estás demostrando, que el son no nació en Oriente y de que el son nació como género musical en La Habana y que la figura de Piñeiro es la figura clave en la música cubana hasta nuestros días, eso es problemático. Mucha gente no lo va a entender ni van a estar de acuerdo, porque mucha gente hay mucha propaganda desde toda la vida que si el son nació en Oriente, que si el son nació de Oriente, y convencer a la gente de eso, que están equivocados, es bastante difícil. Aunque tú le des todos los argumentos, hay personas que no lo asimilan y no van a estar de acuerdo. Entonces, el rechazo va a ser que no. Aunque tú le des los argumentos, tú sabes que hoy en día en las redes tú das los argumentos y la gente te sigue diciendo que no es rojo, que es verde. Y tú le estás demostrando que es verde. Y te dice, no, eso es rojo. Sí. Es lo mismo que pasa con la música, y más la música popular, que no hay partitura, etcétera, tú sabes. Entonces, por eso es que cuando hizo el prólogo, él en el prólogo tuvo que hacer una argumentación de por qué el son, esto que te estoy hablando, este enfoque teórico nuevo. Y en la presentación del libro en el 2012, que tuve la dicha de que Radamés Giro hiciera la presentación, ahí él dijo una frase que a mí me marcó. Porque uno hace las cosas a veces no por, ay, voy a ser famoso, esto va a ser en un libro famosísimo, yo voy a tener, yo no hago eso. Yo lo hago por dejar, yo los méritos que tengo, nadie me lo va a quitar, porque yo tengo una trayectoria, pero bueno, sabes en el sentido que te estoy hablando. Y por eso que Radamés Giro dijo en la presentación en el 2012 en la Feria del Libro de La Habana, este libro es una vuelta de tuerca al son cubano, porque yo cambié la visión sobre el son cubano con ese libro. Pero te explico esto así ampliamente para que entiendas la respuesta que tú me has hecho. Ya después, el libro que más trabajo me dio, que más tiempo me tomó, por la importancia del tema, por lo difícil del tema,
es el libro de la Orquesta América sobre el cha-cha-cha. Sí. ¿Por qué? Porque lo empecé también en el 2003. Yo acuérdate que te dije al principio que yo empecé de productor y manager de la Orquesta América. Y 2 años después me fui para el Septeto. Y hice el libro del Septeto, lo terminé. A pesar del tiempo, le puse más energía por lo que te conté. Sin embargo, yo no dejé de trabajar, de buscar, de investigar sobre el cha-cha-cha. Y es que este libro de Yo soy el cha-cha-cha, la Orquesta América de Dinón Mondeja, a mí me marcó porque siendo yo en el año 2002, 2003 hasta el 2005 el productor de la Orquesta América, y no sabía que Dinón Mondeja, el fundador de la orquesta, vivía todo. Y cuando conocí a ese señor, me hubiera ahorrado, si lo hubiera conocido 4 años antes, me hubiera ahorrado, porque él era una persona muy humilde y con un talento extraordinario. Y como los humildes pasan inadvertidos, este libro es el que más me ha hecho trabajar, romperme los sesos. Ya te digo, 2002 empecé y en el 2021 fue que salió a la luz. Porque había que... el tema este de cha-cha es escabroso. Si yo te pregunto ahora mismo, ¿quién es el creador de cha-cha-cha? ¿Cuál es tu respuesta? Bueno, no manejo casi. No lo recuerdo bien. Todo el mundo dice Enrique Jorrín. Ah, sí. Sin embargo, Enrique Jorrín no es el creador de cha-cha-cha. ¿Por qué? Porque cuando la Orquesta América en el año 53 se fundó en el 42 y en 1953 da el palo musical con el nuevo ritmo del cha-cha-cha, fíjate, nuevo ritmo del cha-cha-cha. El cha-cha-cha es el último de los géneros musicales creados en Cuba y además el más grande de los ritmos y los géneros musicales, porque es el que más universalmente ha recorrido el mundo. Sí. Un músico de cualquier parte del mundo que en su espectáculo, que en sus discos, que en sus actuaciones no incluye un cha-cha-cha, es muy raro. Hablando incluso lo de habla anglosajona, de la lengua. Entonces, el cha-cha-cha, como la rumba, como la salsa, está presente hasta en los jazzistas, en la sinfónica, etc. Entonces, demostrar, cuando yo me percato de que la historia estaba mal contada, porque unos decían que Enrique Jorrín era el creador del cha-cha-cha y es el que más importancia le daban, y otros que decían que era Dinón Mondeja, era bastante difícil a la luz de tantos años después esclarecer eso. Y tuve que, gracias a mis viajes a México, bueno, imagínate tú que con el Septeto Nacional tuve la oportunidad de actuar y de pasearme por 46 naciones, más de 900 conciertos. Y durante todos esos viajes iba buscando personas que ya no vivían en Cuba, músicos cubanos que habían sido parte de esa historia del cha-cha-cha. Otros que sin haber estado como parte de la historia del cha-cha-cha, eran personas sabias sobre el tema, como por ejemplo un señor que vive en Nueva York, es de origen colombiano, pero llegó con 11 años a Nueva York y se estableció ahí hasta hoy en día todavía.
que se llama Gay Romero, que además fue más de 10 años experto de la Sony Music y de música latina. Y en mi visita en el 2003 a México, con la Orquesta América, que hice una gira por todo México, celebrando los 50 años de Cha-Cha-Cha, en lo que hicimos un gran concierto con Willy Colón, Rey Ruiz, en el Club 21, en el DF, en aquel momento. Y recorriendo todo México, muchas personas se me acercaban, incluso piensan que el Cha-Cha-Cha es mexicano, y me hablaban de Ninón Mondéjar, de la Orquesta América, y me hablaban menos de Enrique Jorrín. Y bueno, pude inclusive entrar a los archivos de la Universidad de México, la UNAM, donde están los periódicos, las revistas, las grabaciones, etcétera. Pude informarme allí muy amablemente en el 2003, y después, cuando volví a visitar México, años posteriores, en varias ocasiones yo he ido a México, buscar material, partituras, etcétera, y me conformé una visión, incluyendo que, como yo soy pedagogo, tuve que hacer un análisis psicológico desde la creatividad, de las características personológicas de cada uno de los que estuvo en el momento que se creó el Cha-Cha-Cha. Y bueno, llegué a conformarme y a percatarme, incluyendo documentos de los archivos de la República de Cuba, del Museo de la Música, del Archivo Nacional de la República, de la Sociedad de Autores y Editores en Cuba. O sea, me dieron acceso a todo eso, encontrar partituras originales y bueno, determinar con musicólogos que me apoyaron desde el punto de vista estructural que La Engañadora no es un cha-cha-cha, ni fue el primer cha-cha-cha. Y que bueno, el primer cha-cha-cha que fue registrado como cha-cha-cha en la Sociedad de Autores de Cuba en 1953 fue Yo no camino, o sea, La Verde Palma Real de Ninón Mondéjar. Incluso en el registro autoral, Jorrín aparece con un primer cha-cha-cha que inscribió, no La Engañadora. La Engañadora fue registrada y además en su estructura es un danzón cantado de nuevo ritmo que tiene células rítmicas de cha-cha-cha, pero no es cha-cha-cha. Y está registrado como mambo rumba y danzón, mambo danzón o danzón mambo. Entonces, haciendo todo ese análisis, ya te digo, paralelo, psicológico, musicológico, psicológico, de todos los ángulos, llegué a la conclusión que realmente el cha-cha-cha como género musical, su creador fue Ninón Mondéjar. Y bueno, y ahí explico y argumento con periódicos, prensa, partituras, análisis, incluyendo uno muy importante de que para mí uno de los más grandes musicólogos que hemos tenido en Cuba, Leonardo Acosta, que definió qué cosa es un ritmo y qué cosa es un género. Y a partir de todo eso y sus pesquisas sobre el cha-cha-cha, donde él demuestra que Enrique Jorrín no es el creador de cha-cha-cha, lo que pasa es que nadie hizo caso omiso. O sea, hicieron caso omiso porque cuando tú te tocas desmentir verdades históricas que son mentiras, eso porque yo haya publicado el libro y lo haya demostrado, eso no va a cambiar de un día para otro. Sí. Entonces, por eso es el libro que más me apasionó a mí, que más energía tuve que dedicarle por lo escabroso del tema. ¿Te imaginas arriesgarme a decir que Enrique Jorrín no es el creador de cha-cha-cha y demostrarlo? Sí. Y yo hubiese vivido en 4 siglos atrás, me hubieran quemado en la hoguera.
por decir que la Tierra giraba y que la Tierra no era cuadrada, era redonda. Y me hubiera tocado decir en aquella época como Galileo, no, es verdad, la Tierra es cuadrada, está sobre 4 elefantes y además no se mueve. O sea, no, es el centro del universo. Y cuando ya lo exoneraron que salió, dijo, pero se mueve. Entonces, entonces por la importancia de este libro, es el libro que más me ha gustado porque a Piñeiro no lo conocí, lamentablemente. A Miguelito Valdés no lo conocí, lamentablemente. A Chano Pozo no lo conocí. Pero no Mondeja sí lo conocí. Y el hombre me hizo jurar antes de morir que él me dio la bandera de la Orquesta América, me dio los discos que le quedaban, las fotografías, o sea, sus archivos que le quedaban, porque las personas iban, déjeme ver, y le robaban cosas. Entonces, y conocerlo, él me hizo jurar que yo no contara esa historia hasta que él no muriera. Y es por eso que me demoré tanto, además de que había que ir muy cuidadosamente en cada palabra, en cada análisis. Y entonces, no sé si te convence mi respuesta, pero el libro Yo soy el Chancharo, Orquesta América, de Ninón Mondeja, es el libro que más le tengo cariño, porque todos los libros son como hijos, pero ese le tengo más cariño porque la justicia hay que hacerla y yo soy justiciero. Gracias, Ricardo, por esta explicación tan amplia de este libro tan difícil, el reto. Ya para ir finalizando, Ricardo, esta entrevista, contanos para este 2024 qué piensa hacer Ricardo Oropeza, algo así que tenga en mente. Bueno, antes de decirte eso, te tengo que decir, y me río por eso, porque yo soy de los que no me gusta dar luz de decir que viene para evitar antojos, porque basta que tú digas, estoy escribiendo sobre el merequetén y empiezan otros a escribir sobre el merequetén para que adelantarse, y a mí me da lo mismo que lo hagan como que no lo hagan, porque yo escribo para aprender, en primer lugar, y escribo sobre lo que nadie le pone los ojos. Sí. Porque de estos libros míos, nadie había escrito libros ni sobre Piñeiro, ni la Orquesta América, ni Chano Pozo, ni Miguelito Valdés, ni los que vienen. Entonces, pero bueno, hoy estoy contento. Hoy es un día de H para mí, gracias a que tú me entrevistas, que quiere decirte que es primera vez que de Nicaragua a mí me solicitan y me hablan, me llaman mucho, me llaman mucho y lamentablemente no conozco Nicaragua, lamentablemente. Conozco, no sé, Brasil, conozco Bolivia, conozco Perú, conozco Panamá, México, pero Colombia, pero Nicaragua nunca me habían entrevistado para ningún medio, y bueno, y me satisface que haya al menos una persona que le haya llamado la atención, y que yo sé que tú eres amante del son, porque si no, tú no estuvieras llamándome para entrevistarme. Sí, yo entrevisté a tu hermano. Y me imagino que tú eres fan de la salsa. Sí, imagino. Sí, lo soy. Bueno, entrevisté a Fran, a tu hermano del Secteto, hace como el año pasado. Hice una entrevista al Secteto de Ignacio Piñeiro. Ahí está, en el canal de YouTube está la entrevista. Así que ahora me tocó con vos. Siempre. Bueno, a ver. Te decía que está en proceso. Mira, hay 2 libros que en este momento acabo de terminar, o sea,
en octubre terminé. No lo he cerrado, pero ya lo terminé. Me tomé estos meses de vacaciones en noviembre, diciembre y ahora enero, y en febrero vuelvo a la carga otra vez sobre los 2 libros para ya darle el punto final. Vienen 2 libros que yo voy a presentar este año, o sea, no sé si se publicarán este año o el que viene, pero por lo menos ya los voy a cerrar, ya definitivo, que uno es sobre la influencia de la música abacuá en la música cubana. Yeah. Porque esa arista y esa influencia de lo cabalí que conformó el abacuá en la música cubana es tabú. Nadie quiere hablar de eso. Como los abacuá, que es una sociedad de ayuda mutua, surgió como organización para combatir la colonia española, los abusos que tenían sobre los negros. Y los españoles sabían que los abacuá, al saberse que habían sectas religiosas, bueno, no es una religión, pero bueno, habían sociedades secretas que estaban conspirando contra la colonia española, empezaron, además de a perseguirlo, a desacreditarlo. Pero jugaron un papel importante en la conformación de la música cubana. Fíjate, no te hablo del son, de la rumba solamente, de la música cubana. El danzón, el danzonete, la rumba, el son, la guaracha. Y hoy en día sigue esa influencia hasta la timba. Entonces, porque muchos de los músicos hoy en día son abacuá. Entonces, eso como se persiguió tanto ante la revolución y se sabían que eran conspiradores por la independencia de Cuba, pero como en toda religión, la cristiana, la católica, la budista, las religiones no son malas. Que hayan personas que no son buenas en la religión es otra cosa. ¿Me entiendes? Pero o sea, el abacuá siempre ha sido visto antes de la revolución como malo, negros problemáticos, negros ladrones, negros de bronca. ¿Por qué? Porque eran donde único se podía conspirar en la colonia, y después con la intervención de los Estados Unidos se podía conspirar sin correr el riesgo de ser delatado. Porque quien rompiera el juramento abacuá de delatar a un hermano o denunciar a alguien le costaba la vida. Por eso que, y bueno, hace varios años atrás, y producto a todas estas búsquedas, me llamó la atención que cada vez que veía un nombre de un músico eminente, era abacuá. Y muchos no se saben que eran abacuá porque con el secretismo que existe, uno se enteraba que era abacuá el día que se murió porque le hacían el rito que lleva el abacuá. Entonces, como es tan importante ese tema, porque es la parte negra de la música cubana, no la blanca ni la culta, y aportó tanto a la rumba, al son, esa influencia, y a la timba y a el cha-cha-cha, donde quiera, toda la música cubana. Entonces voy este año ya a presentar este libro sobre la música, o sea, el abacuá, la huella sonora en la música cubana, donde hago un recorrido de todos los géneros más importantes cubanos y sus autores, y ahí va a haber novedades, se van a enterar de músicos que nadie se imaginaba que eran abacuá, y va a sobresalir todo esto. Y bueno, un segundo libro sobre un músico cubano que en los años 80
casi desconocido aquí, emigró en el año 80 a los Estados Unidos. Y en un periodo de 11 años hizo una carrera extraordinaria. Se asentó como uno de los más populares de lo que hoy podemos llamar la salsa. Y sin embargo fue asesinado en el 1993 cuando pertenecía a la Sonora Matancera. Y ese músico cubano, a lo mejor cuando te diga el nombre, por ahí andan sus discos en Nicaragua, porque yo sé que es muy popular en Colombia, en Venezuela. Ese músico se llamó Fernando Lavoy. Fernando Lavoy y los Soneros. Sí. Entonces, nadie le dio importancia a eso. Entonces, la familia de él, los amigos de él, sabiendo de que yo me intereso, siempre tengo interés por cosas que pasan por alto a los ojos de todo el mundo, me pidieron que si yo podía hacer, o sea, investigar, porque ellos no sabían nada en Cuba de lo que hizo su hermano allá en Nueva York. Y bueno, acabo de terminar junto con Gay Romero, que hizo el prólogo de Las Oscuras Leyendas de Chano Pozo, porque yo no vivo en Nueva York y él tuvo mucha influencia allá en Nueva York. Entonces decidí que Gay Romero hiciera el libro conmigo por el apoyo. O sea, en vez de apoyarme, casi toda la historia de allá de Nueva York, etcétera, él fue el que me la buscó y me la suministró. Pero bueno, lo invité a que entonces formara parte y hacer este libro de Fernando Lavoy, que fue uno de los más altos representantes del Azar Record, y que Chocolate Mentero lo descubrió y le puso el montonero de Cuba. Por ahí están los discos del Azar, que poco se habla del Azar, y que por suerte para mí entrevisté al personaje más importante que tiene el Azar, que está vivo, que es Roberto Torres, que me facilitó Roberto, sí, mucho. Y bueno, y vamos a concluir este año un libro que viene hace varios años, lo estoy haciendo también en colaboración con el profesor Mike Ávalo, conocido como el señor Sexteto, por su amor, su pasión por los sextetos de sones cubanos. Él vive en Nueva York, es uno de los coleccionistas más grandes que he conocido yo, y es el único de los coleccionistas del mundo que tuvo acceso a las tarjetas de la Brunswick, de la Columbia y de la RCA Victor, de los sextetos de sones que grabaron. Interesante. El único que lo tiene, ni Cristóbal Díaz ya la tiene eso. Y es un apasionado de los sextetos de sones, es un sabio, y entonces decidimos hacer un libro que se llama Los Sextetos de Sones Cubanos, desde 1900 a 1940, hasta la época en que empezaron a desaparecer los sextetos y convertirse en conjunto. Y este libro, bueno, ya de los 27 sextetos que grabaron entre 1900 y 1940, son 27 agrupaciones soneras que pudieron grabar de las cientos y miles de sextetos que existieron y estudiantiles, etcétera. Solamente 27 llegaron al disco. Entonces, este primer volumen va a estar con esos 27 agrupaciones que llegaron al disco, donde vamos a poner por primera vez en manos de todo el mundo las tarjetas, los datos y la información que hoy no se encuentra sobre estas disqueras y la historia. Y un primer capítulo que es vital para la música cubana y el mundo. Que es un primer capítulo que me tomó 3 años en hacer el estudio, que es
el primer capítulo es un ensayo que he titulado Origen y evolución del son en Cuba, donde demuestro toda la evolución desde el punto de vista teórico, todas las teorías sobre el origen del son, dónde está la fortaleza de cada teoría, dónde está la equivocación de cada uno, las principales figuras desde Alejo Carpentier, Eduardo Sánchez Fuentes, hasta los musicólogos más importantes de hoy en día. Y tuve que hacer esa valoración porque nadie, con el son, y con esto voy a concluir la respuesta, con el son pasa igual que con la pelota. No sé si en Nicaragua el pueblo discute en las esquinas sobre la pelota. No, aquí no. No se comenta. Aquí tú vas por los barrios de La Habana y tú ves gente en las esquinas discutiendo de pelota. ¿Quién es el mejor? ¿Quién es el que? Pero la discusión no es quién sabe más ni quién es el que tiene la razón, es quién más grita. Entonces, para poder discutir sobre un tema, lo primero que hay que hacer es poner sobre qué base tú vas a discutir. ¿Quién es el mejor pelotero? No, esa no es la pregunta. ¿Quién es el mejor pelotero? Bateando. ¿Quién es el mejor pelotero? Corriendo. ¿Quién es el mejor? Porque que lo haga todo bien, no hay ningún pelotero. Ni el japonés que está en los Estados Unidos, en las grandes ligas, que es jonronero y es el mejor pitcher. Entonces, te digo esto porque este primer capítulo teórico va a, por lo menos desde mi visión y mi estudio, por primera vez a poner el punto sobre la I. Miren, esto es ritmo de son y esto es género de son. Y la historia es así y estas teorías tienen esto y cada análisis. Por lo tanto, si tú buscas en todos los libros que se han escrito sobre son cubano, las enciclopedias, donde quiera, nadie da una definición musicológicamente hablando de son. Todo el mundo dice, el son, género musical nacido, ritmo musical nacido en Oriente. Eso no es una definición. O ritmo en 2x4. No. Una definición musicológicamente de qué es ritmo de son y qué cosa es género de son. Y me he atrevido a hacer eso en ese primer capítulo para, por primera vez, hacer un acercamiento a esta discusión banal que existe, que si es de Oriente, que si es de Occidente, que si es de aquí, que si es de allá. Entonces, este libro de los septetos de sones va a ser algo que le hemos puesto todo nuestro sentido, porque yo estoy corriendo el riesgo y sin miedo y con mucho orgullo de poderle demostrar a los que saben sobre el son hasta dónde están equivocados y hasta dónde están acertadamente hablando. Porque a la vez que hay una definición de son, entonces vamos a poder decir, no, entonces el son es esto, ahora el son no es de allá, no, el son es de acá. O sea, si esa definición que nos ha tomado mucho tiempo y consulta con muchos músicos está correcta, entonces se va a acabar la discusión de qué cosa es el son y de dónde vino el son. Es lo que te puedo decir y bueno, ahí andamos. Muchísimas gracias, Ricardo, por esta amplia entrevista. Gracias por todos los datos, por toda la información de la música cubana y de tu carrera. Te agradezco de corazón este tiempo que pasamos. Y bueno, te deseo mucho éxito para este año 2024, que sigas escribiendo, que sigas publicando. Y bueno, muchas bendiciones también para tu familia, para a tu hermano que fue el que nos hizo el contacto para esta entrevista, a tu hermano Fran del Septeto Nacional Ignacio Piñero. Éxitos y abrazos para ellos. Y bueno, gracias nuevamente. Si tenés palabras de cierre, Ricardo. No, a ti.
Bueno, a ti, agradecido por tu pasión por la música cubana, al pueblo de Nicaragua, que hermano, amigo de Cuba, Sí. que también tiene mucha música buena que hay que dar a conocer al mundo, sus bailes, su cultura. Si Dios me da salud y bendiciones, ojalá pueda participar en algún evento en Nicaragua donde pueda exponer y llevar mis obras, mis libros y hablar sobre música cubana y todo lo bueno que hemos hecho. Cuba, una de sus riquezas, la naturaleza no le dio recursos, ni petróleo, ni minerales, ni oro, ni plata, ni gas. Lo que le dio a Cuba es esto, la música, la cultura, el amor por los demás, el desinterés por los hermanos y amigos y la solidaridad. Entonces, Dios me dé mucha salud, a ti también, y que bueno, Gracias. en algún momento gustosamente, como hemos hecho esta entrevista, como si nos conociéramos de toda la vida, Gracias. también en algún momento ir por Nicaragua. Yo radico en Canadá, en Edmonton, y bueno, no tengo ninguna dificultad para dar toda esta serie de teleconferencias por Zoom, por acá, pero bueno, soy de los que me falta Nicaragua por asistir. Ojalá haya un festival de salsa o de timba o de lo que sea de son cubano para justificar y ir por allá. Ok, sería bueno, ojalá estuviéramos aquí algún día para que conozcas nuestro país y conozcas también cómo se mueve la música cubana. Espero que tengamos la oportunidad. Gracias. Bueno, no nos despedimos porque a mí no me gustan las despedidas. Éxito y gracias por querer a los cubanos y su música. Muchísimas gracias, Ricardo, y a nuestros amigos del programa Sabor Timbero. Nos vamos a encontrar con más música en la próxima edición.